En este módulo sí vamos a pasar conmigo el rote de pediatría. Entonces, espero que sea de mucha ayuda y de mucho aprendizaje, donde podamos compartir mucho conocimiento. Como el doctor les indicó, yo actualmente trabajo en el Hospital Municipal Los Andes y como ustedes también tienen que hacer práctica hospitalaria, por ejemplo, mañana estoy de turno y también el día lunes, entonces, a lo que me indicaba el doctor son 40 cursantes, ¿verdad? Entonces, estuve pensando en que podríamos dividirlo, ¿no? Para que vengan por la mañana, a partir de, por ejemplo, dividirlo por grupos de 5 tal vez, y podrían venir 5, 5 cursantes en la mañana, otros 5 cursantes en la tarde, y del mismo modo podrían venir otros 5 el lunes, que también me tocaría el turno, y también otros 5 cursantes en la tarde del día lunes. Y así normalmente yo trabajo en el Hospital Los Andes los días lunes, pero mañana estoy de turno. Entonces, entiendo que algunos trabajen, tal vez no van a poder, pero para que nos podamos organizar, ¿no? Y que también sea algo práctico lo que vamos a ver. Entonces, eso, estoy muy agradecida con el doctor por la invitación. Entonces, hoy día vamos a llevar 2 temas muy importantes, que son triángulo de evaluación pediátrica y también reanimación en pediatría, que es muy importante. Tenemos 9 temas para ver, por lo que, y como solo tenemos 4 fines de semana, pues yo creo que vamos a ver 2 temas por semana, y un fin de semana vamos a ver hasta 3 temas. Ya, entonces, si me escuchan bien, ¿alguien me podría confirmar, por favor? Sí, doctora, se escucha bien. Gracias, Graciela. Entonces voy a empezar a compartir la primera presentación, ¿no? Que es triángulo de evaluación pediátrica. Ya, muy bien. Bueno, el tema del día de hoy es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Que es un tema muy importante y lo primero que deberíamos hacer en urgencias o en emergencias de pediatría, cuando un paciente llega. Entonces, ¿en qué consiste? ¿en qué consiste el triángulo de evaluación pediátrica? Bueno, esta va a ser una evaluación rápida de segundos, máximo 1 minuto, en el cual tenemos que ver el estado del niño sin necesidad de explorarlo físicamente ni tomarle los signos vitales, pero sí podemos desvestirlo un poco para verlo, ¿no? Entonces, este cuadrito no quiero que se olviden, es el triángulo de evaluación pediátrica, que toma en cuenta, como vemos en la parte izquierda, la apariencia, también toma en cuenta la respiración y por último toma en cuenta la circulación. Vamos a ir desglosando uno a uno cada uno de estos lados que tiene el triángulo. Entonces, vamos a ver. En apariencia, la apariencia va a ser el lado más importante del triángulo, ya que nos va a dar una idea de la perfusión y de la oxigenación cerebral. Entonces, en la apariencia tenemos que ver varios puntos, ¿no? Dentro de ellos tenemos el tono. El tono muscular también nos va a decir cómo está el paciente, ¿no? Si este es un paciente que está, por ejemplo, con el tono disminuido, es hipotónico, no se mueve, o por ejemplo, si es un bebé, en donde usamos, ¿no?, el término de hipoactivo, un bebé, un lactante menor que es hipoactivo, también nos indica que algo está pasando, ¿no? La reactividad. Si responde algo o nada a los estímulos externos que le hacemos, si interacciona o si no interacciona, juega o no juega. Consuelo, ¿no? Sabemos que los bebés pues no hablan, pero sí lloran. Entonces, si bien cuando el llanto es consolable es algo bueno, pero mientras el llanto es inconsolable y el paciente está muy irritable, eso también nos va a indicar que algo está pasando con el paciente. Y también en la apariencia vamos a ver la mirada, ¿no? Si tiene una mirada, si tiene una mirada perdida, si la mirada también es fija, nos va a ayudar a ver. En relación al lenguaje, sabemos que no todos hablan, pero mucho nos va a ayudar el llanto, ¿no? ¿Cómo es el llanto del paciente? Si es un llanto que es débil, que está ausente, también nos va a ayudar. Algo en un paciente que ya se expresa adecuadamente, si es incapaz de hablar de forma adecuada para su edad, también es algo que nos va a indicar que el paciente puede estar presentando una alteración.
En la parte respiratoria tenemos que ver, da una idea de la ventilación y de la oxigenación del paciente. Entonces, acá debemos ver qué ruidos patológicos el paciente pueda presentar. Por ejemplo, si presenta eh, ronquido, gruñido, estridor, que es un ruido a la expiración, está haciendo el paciente, o disfonía, ¿no? Que sería cuando están roncos, ¿no? Indica que podría haber una obstrucción en vía aérea alta. Cuando existen sibilancias, esto denotaría una obstrucción bronquial o traqueal. Cuando existe quejido expiratorio, puede ser un signo de patología. ¿Por qué? A ver, ¿por qué existe quejido? El quejido es ese sonido que los pacientes van a llegar a producir cuando es como si se estuvieran quejando, como si les doliera algo, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce este quejido primero? Que es algo que vemos muy frecuentemente, sobre todo en la etapa neonatal, cuando el paciente nace, pues y si nace deprimido o nace mal, pues siempre escuchamos que se está quejando, decimos, ¿no? Pero ¿de dónde viene este ruido? ¿De cómo se produce el quejido? Bueno, el quejido se va a producir por el cierre de la glotis y un aumento de la presión telespiratoria. Eso es como una forma de compensar para mantener abiertos los alvéolos, es digamos una forma de compensación. Entonces, la glotis se cierra y hay un aumento de la presión y esto va a producir este sonido que presentan los pacientes. También a nivel respiratorio, debemos ver signos visuales, como por ejemplo, existe tiraje, que es un dato de dificultad respiratoria, ¿no? El hundimiento a nivel, ya sea a nivel de las costillas, o también podría haber un hundimiento por debajo de las costillas, que sería la retracción subcostal, y entre las costillas, retracción intercostal. O también una retracción sifoidea, ¿no? Cuando se hunde a nivel del apéndice sifoides. También tenemos que ver si es el paciente taquipneico, eh, si está muy elevada la frecuencia respiratoria, ¿no? Se lo nota muy agitado, respirando muy rápido. Aleteo nasal, aquí es cuando las ambas fosas nasales aletean, ¿no? Que puede ser leve o marcado. Si tiene una postura anormal, ¿no? Si rechaza el decúbito, si tiene una posición de olfateo, este en trípode, o el cabeceo, ¿no? Que aparece con más frecuencia en los lactantes. Bueno, a nivel circulatorio, que es el último lado del triángulo que tenemos que ver, es muy importante ver si el paciente, cómo está la coloración de la piel, ¿no? Si el paciente está pálido, nos va a indicar un signo de mala perfusión o el paciente, por ejemplo, puede estar anémico tal vez por una hemorragia interna o una hemorragia externa, entonces nos indica mala perfusión cuando hay cianosis. Cuando hay palidez, perdón. Y en cambio, cuando hay cianosis, es un signo tardío en el choque y es secundaria una alteración de la respiración, es decir, que no hay una buena ventilación, no hay un buen intercambio gaseoso, que me denota también que puede estar pasando algo a nivel pulmonar. Ahora, cuando existe una piel moteada, no debemos confundirla con cutis marmorea, que aparece en los lactantes en algunos escolares. También puede denotar, por ejemplo, en los neonatos, en los lactantes, vemos mucho la piel reticulada, ¿no? Que como su nombre dice, es como si estuviera a cuadrículas la piel del bebé, que es un dato indirecto también de sepsis o de infección. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico fisiopatológico? Se dice que con un solo de los lados alterado, lo vamos a considerar el triángulo de evaluación pediátrica inestable. ¿En qué medidas vamos a tomar una vez que vemos que el paciente esté inestable? Primero, oxigenación. Debemos darle oxigenación a alta concentración con una mascarilla con reservorio, como podemos ver en la imagen, que sería lo ideal más en pacientes que están críticos. También podríamos colocar que es lo ideal, colocar una vía venosa periférica y también lo ideal es tener un monitor cardíaco, ¿no? Para monitorizar los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, incluso contra la mano con un glucómetro, ¿no? Para hacer una glicemia capilar, especialmente si es que el estado neurológico está alterado en el paciente. Ahora, ¿cuáles son los posibles diagnósticos fisiopatológicos iniciales según el triángulo de evaluación pediátrica? Cuando vemos que está alterado el aspecto, más pienso en una disfunción del sistema nervioso central. Cuando está alterado la parte respiratoria, pienso más en una dificultad respiratoria. Cuando está afectado el aspecto y la parte respiratoria, pienso en una insuficiencia respiratoria. Cuando está afectado la parte circulatoria, un choque compensado.
Y cuando ya está alterado tanto el aspecto como la parte circulatoria, un shock descompensado. Pero cuando se ha alterado todo ya, tanto el aspecto, el lado respiratorio y circulatorio, ya pienso en un fallo cardiorrespiratorio. Y cuando ya veo todos estos datos, tengo que hacer la secuencia del ABCD, donde sabemos que vía aérea, el A es vía aérea, que me indica que debo mantener una permeabilidad y estabilidad de la vía aérea en todo paciente, ya que esto puede alterar o amenazar su vida. Por ejemplo, sabemos en esa parte de la vía aérea que tanto los recién nacidos neonatos y los lactantes menores pueden tener el occipucio más prominente, ¿no? Por lo cual sí debería traccionar la mandíbula y colocarle algo debajo de los hombros para un mejor ingreso de aire. También debo ver en la evaluación, debo ver si es que hay un sonido anormal en la respiración que nos puede hacer sospechar de obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, ¿cómo hago el manejo? Entonces, tenemos que hacer una posición neutra. Es decir, tal vez el paciente está flexionado, entonces debo traccionarlo hacia atrás y traccionar la mandíbula también. Entonces, hago una maniobra, como vemos aquí, frente mentón, y hago la tracción mandibular. Ay, perdón. Y si es que en caso lo requiero, un manejo instrumental de la vía aérea, si es que el caso lo amerita. También puedo usar maniobras de desobstrucción si es que veo que existe un cuerpo extraño en vía aérea. Aquí vemos la maniobra de Heimlich que le está haciendo, ¿no? A la paciente pediátrica por una probable obstrucción de la vía aérea. Las dos maniobras son para obstrucciones de la vía aérea. En casos más severos o más graves, puedo hacer una cricotiroidectomía también emergente, que esto lo tendría que hacer alguien también capaz y que sepa hacer estos procedimientos, ¿no? También tengo que ver cómo está el paciente, ¿no? En esta imagen podemos ver que tal vez el paciente puede estar presentando incluso convulsiones. Y si es que veo que existe sospecha de un trauma a nivel cervical, es muy importante la inmovilización a través del collarín. Bueno, en la parte de ventilación, evaluamos, además de los ruidos respiratorios y del patrón y la auscultación en la línea axilar, podemos tener distintos parámetros, ¿no? Como por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Bueno, en este punto es muy importante que sepan que en pediatría varían varían los parámetros normales de frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad. Entonces, también para esto, estos son los parámetros normales por edad de la frecuencia respiratoria, donde podemos ver que mientras más pequeño es el paciente, pues respira más rápido. Por ejemplo, un recién nacido puede respirar de 30 a 60 respiraciones por minuto, un paciente de 3 meses a 2 años de 24 a 40, un preescolar de 22 a 34, un escolar de 18 a 30 y un adolescente ya respira como un adulto. Es decir, que más de 20 en pacientes mayores de 5 años ya es taquipnia. ¿Cuáles serían los valores de taquipnia por edades? La OMS lo ha dado, ¿no? De recién nacidos a 2 meses se considera taquipnia valores de frecuencia respiratoria mayor o igual a 60. De 2 meses a 1 año es taquipnia cuando el valor es mayor o igual a 50. De 1 año a 5 años es taquipnia cuando los parámetros están mayor o igual a 40. Y por último, en pacientes mayores de 5 años, como les dije, es mayor o igual a 20. En la saturación de oxígeno, bueno, nosotros sabemos que vivimos a mucha altitud, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, por lo cual consideramos parámetros normales de saturación de oxígeno en los pacientes pediátricos 85 como valor mínimo. Menos de 85 ya consideramos que está con hipoxemia, ¿no? Y que requiere oxígeno. También sería ideal, ¿no? Medición del CO2, que no contamos con los instrumentales, pero sí podemos hacerle una gasometría.
En la parte de la oxigenoterapia, como dije, siempre lo ideal es usar una mascarilla con reservorio. Entonces, nunca se olviden que para usar la mascarilla lo mínimo que deben usar de oxígeno es de 4 litros por minuto. No menos que eso, porque si doy menos de esa cantidad, voy a provocar una retención de CO2. Ahora, si es que veo que el paciente requiere un tratamiento específico, sí puedo iniciar otros medicamentos, como por ejemplo los broncodilatadores, los inhaladores, sulfato de magnesio, corticoides intravenosos. Por ahí el paciente está con datos de obstrucción bronquial, puedo usar corticoides. Si veo que está con una laringitis severa, moderada, severa, puedo usar adrenalina nebulizada. Y si es que sospecho que hay infección o sepsis en el paciente, puedo iniciar ya antibióticos. Ahora, la ventilación también en casos más graves, más severos, sí puedo llegar hasta la ventilación asistida. Cuando veo que la vía aérea permeable, pero la oxigenación y ventilación son insuficientes. Es necesario para esto una ventilación con bolsa autoinflable y mascarilla. O sea, con el ambú voy a ventilar al paciente, que lo ideal, como en pacientes pediátricos, sería lo ideal que sean 2 personas, pero si solamente hay una, también se podría realizar con una. Entonces, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto en recién nacidos y niños mayores de 3 meses y de 20 en lactantes mayores de 3 meses y preescolares de 12 a 15 en adolescentes. Bueno, en la parte de circulación, en esta parte vamos a valorar la perfusión central y periférica. Entonces, no hay un parámetro único que pueda valorar el paciente con shock y para eso debe haber una conjugación de todos, ¿no? Pero un parámetro que nos ayuda mucho, mucho a pensar sería la perfusión que tendría el paciente. Entonces, en la parte de circulación, lo que vamos a evaluar es la frecuencia cardíaca, que como vemos también lo mismo, ¿no? La frecuencia cardíaca va a variar de acuerdo a la edad que tenga el paciente, desde recién nacido hasta adolescente. Así que, como se dan cuenta, en adolescente tiene la frecuencia cardíaca de un adulto, incluso casi desde escolar. Pero como pueden ver, en un recién nacido es normal que su frecuencia cardíaca sea de 120 a 160. Ahora, cuando estamos palpando el pulso a nivel periférico y vemos que no existe o está ausente, pues esto puede denotar que es un signo de shock. Entonces, la ausencia de pulso nos va a obligar a practicar el RCP. Ahora, es muy importante también el llenado capilar, ¿no? El tiempo de llenado cutáneo capilar tras compresión debe ser menor de 2 a 3 segundos, menor de 2 segundos es lo ideal, ¿no? También tenemos que ver cómo está la temperatura del paciente, ¿no? Por esto vemos cómo está, si está con hipotermia o no. También es importante ver la tensión arterial. Entonces, este cuadrito muestra la tensión arterial sistólica normal por edades también, ¿no? Porque igual también todo varía en relación a la presión arterial y de acuerdo a grupo etario, como todos los signos vitales. Entonces debemos, como dijimos previamente, tenemos que colocar una vía periférica, podemos colocar líquidos en bolos de 10 a 20 ml por kilogramo. En pediatría, doctores, todo se multiplica por el peso, a diferencia de un adulto, ¿no? Que es, bueno, la misma dosis para cualquiera, no toman en cuenta tanto el peso. En pediatría tomamos muy, muy en cuenta qué edad tiene y el peso que tiene el paciente. Entonces, dependiendo qué peso tiene, pues puedo calcular el peso del paciente por la dosis. Me coloco una dosis, por ejemplo, en bolos de cristaloides, si veo que el paciente está alterado la parte hemodinámica, pues cristaloides como la solución fisiológica o el Ringer lactato y le coloco de 10 a 20 ml kilogramo como máximo en 20 minutos y puedo colocar hasta 60 ml kilogramo. Hasta 60 ml kilogramos, es decir, que 3 cargas puedo llegar a colocar. Si a pesar de esto y que el paciente ya lo hidrate, pero sigue con datos de bajo gasto cardíaco, la parte hemodinámica está alterada, puedo llegar a usar hasta drogas vasoactivas, como por ejemplo la dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina. Ahora, en pacientes que tengan una arritmia específica, tengo que usar antiarrítmicos como la adenosina en taquicardia supraventricular o la amiodarona en la fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso. Puedo llegar a hacer incluso un tratamiento eléctrico.
Bueno, en la parte neurológica, ¿no? Bueno, en la parte neurológica tenemos que hacer la evaluación, entonces tenemos que hacer igual también la escala de ABPU, que esta escala y el triángulo de evaluación pediátrica nos van a servir para valorar la actividad cortical, donde sabemos que A significa alerta, si el paciente está despierto. La B significa verbal, si el paciente responde al estímulo verbal. La P está en inglés, ¿no? Es de pain, dolor, donde dice, ¿no? Que el paciente responde a un estímulo de dolor. Y por último, la U, que significa que no responde. El paciente no responde al estímulo. Y también en la parte neurológica tenemos que hacer la escala de Glasgow, ¿no? Bueno, en relación a esto, tenemos que también saber que en pediatría también existe la escala de Glasgow va a variar de acuerdo al grupo etario. Como sabemos, no todos nuestros pacientes hablan. Entonces, la escala de Glasgow sí se va a llegar a modificar de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, en un paciente que es lactante, pues, paciente, pues, no va a hablar. Entonces, ¿qué es lo que va? Si bien tomamos en cuenta también los 3 parámetros, que es ¿no? La respuesta ocular, verbal y la respuesta motora, la respuesta ocular y motora no va a cambiar en relación al grupo etario. Lo que sí va a cambiar, lo único que va a cambiar es la respuesta verbal, donde sabemos que en pacientes menores de 1 año, como sabemos que no hablan, se toma en cuenta como uno, ninguna respuesta. Esta escala de Glasgow que ven acá es para pacientes más grandes, ¿no? Entonces, ¿no? 1, sin respuesta. 2, sonidos incomprensibles. 3, palabras inapropiadas. 4, desorientado. Y 5, orientado. En cambio, en los pacientes menores de 1 año, ¿cómo se va a ver la escala de Glasgow? En los pacientes menores de 1 año uno es que pues no emite nada. 2 es gruñe o se queja. 3, 3 es llora persistentemente. 4 es decir, que tiene llanto inconsolable, ¿no? Y 4 es llora, pero consolablemente, es decir, llanto consolable. Y por último, 5 es balbucea, ¿no? El especie de gugú, da, es lo que indica. Entonces, dependiendo del grupo etario también, la escala de Glasgow va a ser, va a ser usada y vamos a colocar un puntaje de la escala de Glasgow. Entonces nos indica, ¿no? Que se puede aproximar la escala de que aprendimos previamente del APU a la escala de coma de Glasgow de la siguiente manera. Como pueden ver, aquí también toma un puntaje, ¿no ve? Entonces también lo podríamos hacer, también podríamos usar y dependiendo a cuánto nos sale, por ejemplo, en respuesta ocular, como sabemos, 1 es no responde, 2 apertura ocular pero al dolor, 3 apertura ocular pero al orden verbal y 4 es espontánea. En cambio, en la parte motora, pues no cambia. Es motora 1 sin ninguna respuesta, 2 extensión, 3 flexión normal, 4 retira y flexiona, 5 localiza el dolor y 6 orden verbal. O sea, responde al orden verbal. Dependiendo de cuánto puntaje tiene, debemos colocar al paciente para catalogar cuánto de puntaje tiene según la escala de coma de Glasgow, que nos da también, por ejemplo, un Glasgow menor a 8, pues es un criterio para incluso intubación, ¿no? En la glicemia capilar, algo también que tenemos que hacer posteriormente es, como dije previamente, más si el paciente está hipoactivo o con un estado de conciencia alterado, siempre tomar una glicemia capilar. Luego debemos ver las pupilas, ¿no? Con una linterna debemos ver las pupilas, cómo están, si qué diámetro están, si son reactivas o si hay anisocoria, ¿no? Que cuando es una pupila está más grande que la otra, que eso me denotaría también
eso más que todo veo en los pacientes con TEC, ¿no? Que tengan por ejemplo, un hematoma epidural, subdural, entonces le va a producir eso. O si está miótico, ¿no? La miosis que no es normal, o si están midriáticos. También dependiendo qué pueda haber consumido el paciente. En la actividad motora también tengo que ver, como dije previamente, el tono. Como podemos ver en esta imagen, el paciente no tiene nada de tono. Como podemos ver, no flexiona nada y cuando lo levantan, totalmente decaído. Entonces está con una flacidez, hipotonía, está coito hipotónico. También debemos ver la evaluación del dolor. Tenemos varios parámetros, ¿no? Donde nos indican cómo está, sin dolor, poco dolor, dolor moderado, dolor fuerte, dolor muy fuerte o dolor insoportable. Algo también que tenemos que hacer es cuidados generales. Fuera de que ya dijimos, también de colocar el oxígeno, la vía periférica, monitorizar al paciente y podemos realizar un tratamiento específico dependiendo qué tenga más el paciente. Por ejemplo, si ha tenido convulsiones, doy anticonvulsivantes. También puedo colocar, si es que veo que hay datos de shock, cargas hídricas con cristaloides o por último antibióticos si es que sospecho de una infección, ya sea clínica o laboratorialmente. Y por último tenemos el E, que sería exposición. Exposición. Entonces, en esta parte tenemos que exponer todo el cuerpito del bebé, por si incluso debería ser de forma desnuda, para ver si no tiene aumentos de volumen, equimosis y poder visualizar más todo el cuerpo del bebé. Ahora, si es que sospecho que hay o veo que hay hemorragia, debo realizar control de las hemorragias mediante la compresión o un torniquete o la estabilización. Y si es que veo que hay fracturas, estabilización de las fracturas de huesos largos, con lo que encuentre, ¿no? Porque a veces no tenemos siempre todas las cosas. Como podemos ver acá, incluso miren cómo lo han inmovilizado a este paciente. Y es muy recomendable el uso de oxígeno calentado y humidificado y de sueros también calentados. Puede ser una ecografía al pie de la cama del paciente, el ECOFAST, para ver, descartar sobre todo que no haya un trauma abdominal cerrado en estos pacientes, sobre todo en pacientes poli o traumatizados. Ahora, ¿cuándo realizo la intubación endotraqueal? Puedo realizar la intubación endotraqueal cuando existe un fallo respiratorio grave, porque noto que el paciente está, ¿no?, con una dificultad respiratoria marcada, ya veo que está con jadeo o boqueo, ya está en última parte, debo intubar. Cuando hay un shock refractario a líquidos, debo intubar. Cuando existe coma o un Glasgow, como dije, no coma o Glasgow menor a 8, se intuba. También debo intubar cuando existe un fallo en la ventilación u oxigenación a pesar de la ventilación, entonces debo intubar. Una necesidad de control prolongado de la vía aérea. ¿Cuál es la elección del tubo endotraqueal, tubo con balón o tubo sin balón? Eh, ¿Puedo usar los dos? Puedo usar los dos en los pacientes pediátricos, pero en los neonatos mayormente lo que más priorizo son los tubos sin balón. Pero en los pacientes pediátricos sí podemos usar tanto el con balón como sin balón. Para calcular el diámetro del tubo podemos usar una fórmula que dice, ¿no? Edad más 4 más edad de niños sobre 4. Ahora, para calcular el diámetro para tubos con balón, puedo usar 3.5 más edad en años sobre 4. Ahora, para indicar la profundidad a la que introducir el tubo desde la comisura bucal, multiplicaremos el calibre por 3, tubo sin balón. O usaremos la fórmula de edad en años sobre 2 más 12 para la profundidad. Ahora estos son los fármacos que podemos usar para una secuencia rápida de intubación, que no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Los pacientes se les debería sedar y relajar. Podemos usar, por ejemplo, midazolam y rocuronio. Del midazolam, que lo que más a veces puede llegar a usar en pacientes grandes, de 0,2 a 0,3 miligramos kilogramo, y es de elección en pacientes con convulsiones y con escasa repercusión hemodinámica. Y puedo usar un relajante, como por ejemplo el rocuronio, que puede usar de 0,6 a 1,2 miligramos kilogramo, ya que tiene una vida media prolongada y es el más utilizado en las emergencias. Entonces, lo cedo y lo relajo.
Bueno, en la evaluación secundaria tengo que ver, tengo que realizar la anamnesis del paciente, a través de la madre, puedo ver signos y síntomas, si tiene alguna sospecha de alergias, qué medicaciones toma, qué patologías le han diagnosticado previamente, a qué hora fue su última hora de alimentación y qué le puede haber pasado. Entonces, debo hacer una anamnesis detallada para tener más datos del paciente. En una evaluación, también debo hacer una evaluación terciaria, ya con el paciente estable y habiendo realizado los dos anteriores, puedo pensar en realizar pruebas complementarias dirigidas a encontrar un diagnóstico etiológico. En la reevaluación es muy importante la la reevaluación frecuente del triángulo de evaluación pediátrica del ABCD, signos vitales, qué síntomas importantes han tenido como dolor o la disnea, signos exploratorios en todo paciente inestable para valorar su evolución y la respuesta a los tratamientos pautados. Bueno, como les dije previamente, debo hacer una estimación del peso. Ahora, ¿qué hago en pacientes, por ejemplo, que llegan con por ejemplo, llegan de un accidente de tránsito, pues, y no están letárgicos y pues no están como para pesarles. Entonces, puedo estimar el peso aproximado que pueda tener ese paciente. ¿Y cómo hago la estimación de peso? Es peso es igual a 2 por edad en niños más 4. También hay otro, ¿no? Que es edad de niños por 2 más 8, también es otra fórmula. Y en niños más grandes, más de 6 años, edad por 3 más 3 que también nos ayudaría, porque lo que sí o sí necesitamos en cualquier paciente es su peso para calcular todos los medicamentos que va a recibir. Ahora, ahora existe mucha evidencia y experiencia de que la presencia de los padres o cuidadores durante la estabilización del niño grave y la realización de procedimientos de todo tipo va a mejorar el dolor y la ansiedad del paciente y de su familia. Es muy importante que siempre esté acompañado de los padres. Bueno, este sería el primer tema. No sé si hay alguna pregunta. Ahorita voy a pasar al segundo tema. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Voy a pasar al segundo tema, que es... eh, ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Se ve, doctora. Gracias. Ya, bueno, como vieron previamente, pues es muy importante el triángulo de evaluación pediátrica porque nos ayuda a evaluar rápidamente segundos al paciente y tomar acción más rápida, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos cuando un paciente, pues, esto ya es el otro lado, ¿no? Cuando ya estamos haciendo la reanimación cardiopulmonar en pediatría. Entonces, vamos a ver, esta presentación está basada en las guías más recientes del AHA 2020 y las actualizaciones del 2023 y 2024. Ahora, bueno, la parada cardiorrespiratoria en pediatría se va a originar secundaria a una hipoxia o a problemas respiratorios o circulatorios. Por esto el paciente va a presentar una parada cardiorrespiratoria. Ahora, la atención precoz y la calidad de la reanimación cardiopulmonar y el enfoque sistémico van a ser claves para mejorar la supervivencia y el pronóstico neurológico, es decir, que depende de la calidad con que yo haga la reanimación cardiopulmonar y esto va a mejorar la supervivencia y el pronóstico neurológico, que es lo que más nos importa, ¿no? Porque como sabemos que mientras más tardamos en sacar a un paciente del paro, queda el paciente con un pronóstico neurológico, pues malo, ¿no? Entonces, el tratamiento se adapta a la edad, al peso y la causa que le ha provocado el paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias fisiológicas con un adulto?
Entonces, dentro de esto, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de paro cardiorrespiratorio en un niño? Mayormente son la hipoxia, como por ejemplo el fallo respiratorio y el shock. Y en los adultos, la causa es eventos cardíacos primarios, como por ejemplo un gasto cardíaco dependiente de la frecuencia cardíaca en niños, como por ejemplo un volumen sistólico fijo, un mayor riesgo de fatiga respiratoria por una menor reserva funcional. Y también es muy importante ver la anatomía de la vía aérea, que aquí sabemos que en el niño la vía aérea es más estrecha y más reactiva. Como podemos ver en los niños también la primera causa de paro cardiorrespiratorio más que todo va a ser a nivel respiratorio, a comparación de un adulto donde la causa más probable de paro es un problema a nivel del corazón. Ahora es la cadena de supervivencia pediátrica. Según la AJA del 2020, donde se dice que se debe hacer una prevención del paro cardiorrespiratorio. Primero, prevención. Segundo, un reconocimiento precoz y una llamada emergencias. También se debe realizar un RCP de alta calidad, una desfibrilación rápida si corresponde, cuidados post-paro cardíaco. Y por último, sexto, recuperación y seguimiento del paciente. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Reconocimiento del paro cardíaco. Entonces, esto se debe evaluar en menos de 10 segundos. Entonces, por lo cual debo valorar, ¿no? No responde al estímulo táctil o no responde a lo que hablamos, ¿no? También tenemos que ver si no respira o tiene una respiración agónica. También vemos si no hay el pulso central braquial en lactantes, el carotidio o femoral en niños mayores. Siempre tenemos que valorar si no responde al estímulo táctil, si no respira o si respira mal, si no tiene pulso, y principalmente estos son los principales pulsos dependiendo de la edad. Ahorita es el algoritmo de reanimación cardiopulmonar básica. Entonces dice, ¿no? Si hay testigos, debemos llamar a emergencias inmediatamente. Si estás solo, tenemos 2 minutos de reanimación cardiopulmonar antes de salir a pedir ayuda. Es decir, que primero es reanimar al paciente, aunque 2 minutos, y luego ir a pedir ayuda. Y hago la secuencia del CAB, donde hacemos primero las compresiones, vía aérea y ventilación. Las compresiones torácicas debe ser una frecuencia de 100 a 120 por minuto y una profundidad que normalmente esta profundidad va a variar dependiendo qué grupo etario es al cual estoy tratando. Por ejemplo, en lactantes tiene que ser una profundidad de 4 centímetros, que sería un tercio anteroposterior a nivel del tórax. En niños más grandes la profundidad es de 5 centímetros, un tercio de la profundidad anteroposterior torácica también. Y la relación de la compresión-ventilación también es muy importante, donde sabemos si es que hay solo un reanimador, la relación compresión-ventilación es de 32. Pero cuando ya existen 2 reanimadores, la relación compresión-ventilación va a cambiar y va a ser 15 compresiones por 2 ventilaciones. No se olviden también esta parte, que es muy importante, dependiendo cuántos reanimadores existan en el momento en que el paciente ha presentado el paro cardíaco. Entonces, estas son las técnicas de compresión según edad. Por ejemplo, donde tenemos que en los lactantes de menores de 1 año, el reanimador debe colocar los 2 dedos en el esternón, como vemos acá en la imagen. Ahora existen 2 reanimadores, hacemos la técnica de pulgares rodeando el tórax del paciente, mientras una segunda persona es la que va a dar la ventilación. Ahora, en niños de mayores a 1 año, puedo usar 1 o 2 manos en el centro del tórax. Ahora, es muy importante la ventilación eficaz en la reanimación cardiopulmonar. Entonces, para eso debo tener siempre una vía aérea abierta.
hago una maniobra frente-mentón o una tracción mandibular, como vemos acá en la imagen, eh, para un adecuado ingreso de aire. Puedo usar los dispositivos de bolsa, válvula, mascarilla con oxígeno al 100%. También debo usar, ¿cuál es la frecuencia respiratoria con pulso? Puede ser 1 cada 2 a 3 segundos. Es decir, que debo realizar de 20 a 30 ventilaciones por minuto. Y sin pulso, solamente acompañarlas a poco. Y si es que el paciente no tiene pulso, acompaño más con compresiones. Y siempre debo evitar la hiperventilación, porque si yo me estreso, por ejemplo, acá tenemos el AMBU, ¿no? Entonces, si yo me estreso y ambuseo al paciente, me estreso, peor si soy varón, tengo unas manos grandes y le aprieto y le doy mucha hiperventila al paciente, eso también va a ir en contra del paciente. ¿Qué le va? Produciéndole a la vez reducción de la perfusión cerebral. Ahora, la desfibrilación en pediatría, ¿en qué caso está indicada? Está indicada en la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿A qué dosis hago? Hago la primera descarga a 2 joules kilogramo y las siguientes los hago a 4 joules por kilogramo, llegando a realizar un máximo de 10 joules por kilogramo o 200 joules. Entre la desfibrilación se debería usar cuanto antes y preferir parches pediátricos si es paciente menor de 8 años. Y puedo desfibrilar tras cada 2 minutos de RCP si persiste un ritmo desfibrilable. Ahora, en esta parte de soporte vital avanzado, siempre, como dijimos, debemos hacer una monitorización. Lo ideal es pedir un electrocardiograma si es que estoy en el medio o en el ambiente donde pueda realizar estos estudios. Igual también debo medir la saturación de oxígeno, la capnografía, pero si es que contamos, ¿no? Y en vía aérea avanzada debo igual intubar. Y siempre la persona que intuba al paciente debe ser la persona más diestra, más capacitada en esto, ¿no? Porque se tiene que intubar también rápidamente. Un acceso vascular, obviamente, que se debería colocar, y medicaciones, como por ejemplo puedo colocar desde adrenalina. ¿Y cuál es la dosis de la adrenalina? Bueno, la dosis de la adrenalina va a ser de 0.01 miligramos kilogramo, ya sea por vía intravenosa o intraósea, y que se puede repetir cada 3 a 5 minutos. También en caso de alguna arritmia, puedo colocar amiodarona, 5 miligramos kilogramo, máximo 300 miligramos. Entonces, como dijimos previamente, ¿no? Todo lo que en pediatría le sale, ¿no? Miligramos kilogramo, miligramos kilogramo, miligramos kilogramo, significa que debemos multiplicar, perdón, el peso del paciente por la dosis, dependiendo cuánto sea pues, el paciente. Entonces, por ejemplo, el peso del paciente multiplico por la dosis. Ahora, este es 0.01 miligramos. Y por último, la lidocaína, que es 1 miligramo kilogramo si no hay amiodarona. Ahora, estas son las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, que se conoce como las 6 H's y las 6 T's. ¿Cuáles son las causas reversibles? Entonces, tenemos entre las causas de paro cardíaco en pediatría, tenemos la hipovolemia, hipoxia, la acidosis, la hipo o hiperpotasemia, la hipoglicemia y la hipotermia. Si no, la hipovolemia es una causa de acidosis, la hipoxia también que requiere oxígeno, la acidosis, la hipopotasemia o la hiperpotasemia también, trastornos metabólicos como la glicemia baja, la hipotermia. Y las 6T son el taponamiento cardíaco, la trombosis pulmonar, trombosis coronaria, eh, cualquier tóxico que el paciente haya ingerido, por ejemplo, también la tensión, como por ejemplo un neumotórax que tal vez se puede haber producido, que también es una causa de paro cardíaco. Y por último, un trauma severo, ¿no? Como por ejemplo podría ser secundario a un accidente de tránsito que también alteraría, ¿no? Puede llevar al paciente hasta un paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿cuáles son los cuidados posparo cardíaco pediátrico?
Entonces, lo primero, una vez que ya he sacado al paciente del paro cardíaco, debo realizar oxigenación y lo ideal es mantener una saturación de oxígeno de 94, 99. Bueno, esto es pero según los criterios de la AJA, ¿no? Aquí en la altura, pues mínimamente mantener mayor a 85% y ya estoy feliz con esa saturación. Luego, siempre vigilar la presión arterial, ¿no? Y evitar la hipotensión. Si encuentro que el paciente tiene una presión arterial media muy baja, pues inicio ya vasoactivos y con eso lo mantengo en los cuidados posparo cardíaco. Y siempre debemos control de la glicemia y la temperatura. Y por último, un monitoreo neurológico siempre continuo y un soporte multisistémico. Ahora, la calidad del RCP es clave. Entonces, debo hacer entonces compresiones rápidas, profundas y sin interrupciones. Y obviamente, pues uno de el reanimador que realiza la compresión se cansa. Entonces, como somos un equipo de reanimación, otra persona tiene que venir a suplirlo cuando ya se siente cansada. La persona que está haciendo la ventilación con el AMBU también es una persona que debe dar buenas ventilaciones, que también le ayuda mucho al paciente. Debemos minimizar al mínimo posible las pausas, y el uso de dispositivos de retroalimentación es muy bueno y la reevaluación continua del paciente y del equipo. Entonces debemos ser siempre eh, reevaluando el paciente y el equipo. Por ejemplo, ¿a qué se refiere en el equipo? A si alguien, por ejemplo, no está dando unas buenas compresiones, entonces otra persona ingresa en vez de esa persona porque tal vez está cansada, o si no está dando una buena ventilación con el AMBO, igual también otra persona debe ingresar para ayudar. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, estos dos temas son dos temas pues amplios, ¿no? Pero he tratado de explicarles y espero que haya quedado claro.